Vamos a empezar a hablar ya de patologías como tal. Estuvimos platicando de lo que le pudiera pasar al aparato respiratorio, cómo impactan los gases. Ahora vamos a hablar de la expresión máxima de la disfunción del aparato respiratorio, que es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, distress en inglés. La pueden encontrar como ARDS en la mayoría de la literatura y es una de las causas de falla respiratoria donde el pulmón literalmente es lo que falla, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué onda con esto del ARDS, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, Adult Respiratory Distress Syndrome, ¿ok? Entonces, vamos a ver la definición, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, vamos a platicar un poquito de cómo se hace el diagnóstico, vamos a ver qué puede causarlo y vamos a ver qué le puede pasar, cómo vamos a ver el paciente que tiene esto, ¿no? Y se van a dar cuenta que ARDS no es una enfermedad como tal, sino que es la manifestación pulmonar del daño pulmonar. Entonces tiene muchas etiologías y muchas enfermedades se pueden presentar como ARDS. Entonces es mucho más fácil entender el ARDS que aprenderse de memoria cada una de las enfermedades que puede causar ARDS. Definición. Realmente no hay una definición como tal. Y entonces es una enfermedad rápida. Realmente los pacientes lo desarrollan en menos de una semana. De hecho, la mayoría de las veces en menos de 3 días. Se manifiesta como hipoxemia. Entonces tú rápidamente vas a prender el cerebro y vas a decir, tiene que tener uno de los 4/5 mecanismos de hipoxemia, ¿no? Tiene que tener o alteración de la difusión, o cortocircuito, o desequilibrio de ventilación-perfusión, o hipoventilación. ¿Qué tal si les digo que tiene casi todos, no? Entonces, tiene que tener alguno de esos cuatro, ¿no? Y se manifiesta porque en la radiografía de tórax hay infiltrados. Es decir, el espacio aéreo tiene algo. Normalmente la radiografía de tórax, el espacio aéreo no tiene nada, está lleno solo de aire, pero si está lleno de algo, de algún lado tuvo que haber salido, ¿no? Entonces, eh, es un deterioro rápido que se manifiesta con pulmonar, que se manifiesta con hipoxemia y cursa con infiltrados pulmonares. No todo lo que sea esto es ARDS, por lo tanto hay unos criterios que realmente los criterios te quitan a todas las demás enfermedades. ¿Cuáles son los criterios para ARDS? Realmente, pues Harrison siempre es la onda, ¿no? Y vienen cuatro categorías. Vamos a hablar de la uno, la categoría número 2, la categoría número 3 y la categoría número 4. La 2 y la 3 está fácil. La 2, agudo. No es lo mismo que un paciente llegue así de la... Ya llevo 3 semanas con esto. A que llegue con datos de ARDS. Y número 3 es la radiografía de tórax. Ahorita les voy a poner alguna radiografía de tórax como ejemplo de ARDS. Pero las que ustedes pueden fallarse el criterio número 1 y el criterio número 4. Entonces, aún no sabemos ni qué es ARDS. Pero ya les estoy poniendo los criterios. Entonces, el primero es que tenga hipoxemia. ¿Sí? Y ahí estás viendo ahí unos datos que te sacan de onda, que no le entiendes nada. Ahorita se los voy a explicar. Y el número 4 es que no haya hipertensión atrial izquierda. Es decir, hipertensión auricular izquierda. Ahorita se los voy a explicar también. Entonces, hasta ahorita sabemos que ARDS es una enfermedad que se presenta de manera aguda, que causa con hipoxemia y tiene infiltrados alveolares o intersticiales. Es decir, el espacio aéreo y el intersticio está lleno de algo. Algo está ahí. Algo. Y es agudo y hay hipoxemia. Pero falta el criterio número 4, que no haya hipertensión auricular izquierda. Vamos a hablar de la hipertensión auricular izquierda. Y van a decir, ¿y esta foto qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ahorita les explico. Ustedes saben muy bien, y nos vamos a ir de atrás para adelante, digo, como quieran verlo, ¿no? Que por la aorta sale todo el gasto cardíaco, ¿sí? Por la aorta sale el gasto cardíaco y de la aorta, ¿de dónde sale la sangre que viene de la aorta? Del ventrículo izquierdo. ¿Y de dónde sale la sangre que viene del ventrículo izquierdo? De la aurícula izquierda. Y entonces uno de los criterios que te está diciendo es que no haya hipertensión auricular atrial. Es decir, que no esté aumentada la presión en la aurícula izquierda. Y luego van a decir, ¿qué puede hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda?
La presión en la aurícula izquierda solamente depende de dos cosas: del volumen y del área. Y entonces, si el volumen en la aurícula izquierda está elevado, la presión va a estar elevada. ¿Y por qué pudiera estar aumentado el volumen en la aurícula izquierda? ¿Por qué podría estar aumentado el volumen aquí? La respuesta es muy sencilla. Si hay una dificultad para que la aurícula izquierda vacíe el contenido en el ventrículo izquierdo, se va a acumular volumen aquí. ¿Y por qué podría haber una dificultad para que la aurícula izquierda vacíe el volumen en el ventrículo izquierdo? Si el ventrículo izquierdo está congestionado, va a ser difícil. Y entonces, la mayoría de las causas de que aumente la presión en la aurícula izquierda es porque el ventrículo no sirve. Si este ventrículo no sirve y es incapaz de bombear la sangre hacia la aorta, se va a llenar de sangre. Y entonces, como está aumentando el volumen, va a ser mucho más difícil que haya flujo de la aurícula al ventrículo, entonces también se va a empezar a acumular aquí. Y entonces eso me va a llegar a hipertensión auricular izquierda. Entonces, el ARTS, el ARTS, el ARTS no tiene esto. El ARTS no tiene esto. Entonces, para que sea ARTS, no tiene que tener esto. ¿Sí? O sea, diciéndolo de otra manera, para que sea ARTS, sí tiene que servir esto. Tiene que servir el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo tiene que ser capaz de sacar la sangre hacia la aorta. ¿Ok? Y ahora van a decir, oye, ¿y cómo mido esto? O sea, ¿cómo le hago para medir que la aurícula izquierda no esté sobrecargada de volumen? Y no es tan fácil. ¿Por qué? Normalmente los pacientes lo que se hace es que se les pone un catéter. Este catéter se inserta normalmente por la vena yugular interna con ayuda de ultrasonido, por una técnica que ustedes van a ver cuando vean las clases de patología, patología quirúrgica, que son los últimos semestres. Y entonces se inserta un catéter y ese catéter se viaja hasta la vena cava superior, de ahí llega a la aurícula derecha, de ahí va al ventrículo derecho y de ahí se pasa a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar se avanza, se avanza, se avanza, se avanza hacia la, se avanza y lo que pasa es que se infla un globito. Y al inflar un globito, lo que va a pasar es que la punta del catéter va a estar directamente conectada con la aurícula izquierda. Y entonces la presión que mide la punta no es la presión de la arteria pulmonar, es la presión que está siendo transmitida desde la aurícula izquierda hasta el catéter. ¿Sí? Este catéter verde de acá sí está midiendo la presión de la arteria pulmonar, pero la punta del catéter amarillo está recibiendo la transmisión de la presión desde la aurícula izquierda. Y entonces de esa forma puedo medir la presión de la aurícula izquierda. En el ARTS no está aumentada. En el ARTS no está aumentada. Y entonces aquí les pongo la imagen, ¿no? Entonces aquí está una serie de presiones que normalmente son las comunes. Estoy midiendo ahora sí. ¿Cómo le hago para medir la presión de la aurícula izquierda? Bueno, el nombre no se llama presión de la aurícula izquierda, se llama PCWP, es decir, presión de enclavamiento de la arteria pulmonar o presión en cuña de la arteria pulmonar o presión en cuña de los capilares pulmonares, no importa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver otra vez el dibujo. Lo que hago es que avanzo el catéter, lo meto por la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y lo que hago es inflar el globito aquí. Inflo el globito y ahora lo que estoy midiendo realmente es la presión de la aurícula izquierda. Y entonces pónganse a pensar, vean el diagrama que está aquí abajo. Y entonces si inflo el globito aquí, si inflo el globito aquí, y entonces lo que pasa es que la presión que estoy midiendo es esta. Esta presión se transmite de manera retrógrada y la sonda que se metió mide esa presión. Esto se llama presión en cuña de la arteria pulmonar, presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Y entonces esa es la presión que quiero medir. Entonces, aquí tenemos la imagen otra vez, que les había explicado. Y entonces, uno de los criterios del ARTS, ¿sí? Ya hablamos que el criterio número 2 que es agudo, número 3 es que hay intersticios, infiltrados intersticiales dolorosos, y número 4
es que la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, es decir, la presión de la aurícula izquierda, sea menor a 18. ¿Sí? Ese es el criterio. ¿Por qué? Porque si está aumentada esa presión es porque la aurícula está llena de agua, digo de sangre. ¿Y por qué pudiera estar llena de sangre? Porque el ventrículo está lleno de sangre. ¿Y por qué el ventrículo está lleno de sangre? Porque el ventrículo no está sacando, es decir, el corazón no sirve. Entonces, para que sea ARTS, el corazón tiene que servir. Para que sea ARTS, el corazón tiene que servir. Y vamos a pasar al criterio número 1, que es la oxigenación. Y ven ahí como que unas variables extrañas, ¿no? Algo como que de la PAFI, no sé qué. De la PaO-FiO2, ¿no? Normalmente la conocemos como PAFI. Y es una razón que ahorita les voy a explicar. También conocido como índice de Kirby. Pasamos obviamente al criterio que nos había sido falta, que es la oxigenación. Y para eso tenemos una razón. Que eso es una división. Es una división que es la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Y aquí les puse el alveolo porque ustedes saben que al nivel del mar la presión inspirada de oxígeno es de 0.21. La fracción inspirada de oxígeno es de 0.21. Es decir, 21% del aire que respiramos es oxígeno. ¿Sí? Entonces lo ponemos como decimal y pues es 0.21. Y normalmente a una fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Nosotros debemos tener en nuestras arterias de 95 a 100 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Y entonces vamos a hacer la relación en una persona normal. Es decir, si yo estoy al aire ambiente a 21%, mi fracción inspirada es del 21% y mi PaO2 es de 100 milímetros de mercurio y yo hago la división, vamos a poner aquí PaO2 entre FiO2 y ponemos que en mi PaO2, mi presión arterial de oxígeno es de 100 y mi fracción inspirada de oxígeno es de 0.21. Si yo hago la división, me va a dar 476. Es decir, la relación PaO2, presión arterial de oxígeno, FiO2, también conocido como PAFI, me da 476. Y entonces, para yo tener el criterio de oxigenación como diagnóstico de ARTS, pues te das cuenta que no lo cumplo. ¿Por qué? Porque leve, mild, es alguien que tiene de 300 a 200. Es decir, de 200 a 300. Moderado es alguien que tiene de 100 a 200 y severo es alguien que tiene menos de 100. Y entonces yo no entro ni en leve, moderado o severo. ¿Por qué? Porque no tengo de 200 a 300 para ser leve, no tengo de 100 a 200 para ser moderado y no tengo severo para ser menos de 100 para ser severo. Y entonces vamos a ver en qué escenario, ¿sí? En qué escenario yo tendría alguno de estos criterios. Ahora imagínense que el alveolo está lleno de pus, imagínense que el alveolo está lleno de agua tal vez, el intersticio está lleno de algo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo tengo al paciente en terapia intensiva y le estoy dando oxígeno suplementario. Ahora yo le estoy dando oxígeno suplementario al paciente y le aumento la FiO2 a 0.4. Es decir, ahora yo le pongo puntas nasales o le pongo algún medio de oxígeno suplementario y para mantener al paciente a una presión arterial de oxígeno es necesario ahora tenerlo con 0.4, es decir, con 40%. Y es decir, la presión arterial de oxígeno de este paciente está bien, ¿sí? La presión arterial de oxígeno de este paciente está bien, pero para tenerla bien, tuve que haberle puesto oxígeno suplementario. Y entonces, pareciera que el paciente está bien, pero no está tan bien. ¿Por qué no está tan bien? Porque para poder tenerlo con una presión arterial de oxígeno le tuve que poner oxígeno suplementario y lograr que el aire que respire sea el 40% oxígeno. Y entonces vamos a poner aquí, tiene una presión arterial de oxígeno de 100 que parece bien, pero para eso necesité que el porcentaje de oxígeno fuera de 40%. Si hago la división, me da
250. Y dices, el paciente se ve bien, pero 250 ya entra en leve. 250 ya entra en leve. Y entonces mi paciente, si cumple los otros criterios, ya tiene ARTS. Ya tiene ARTS leve. Ahora vamos a escalarlo un poquito más. ¿Qué te parece que mi paciente se sigue deteriorando, ¿sí? Y ahora necesito aumentarle el porcentaje de oxígeno o la FiO2 a 60%. Es decir, tal vez necesito una mascarilla de no reinhalación o una mascarilla especial que tenga gran flujo de oxígeno y que me dé que el aire que respire el paciente sea el 60%. Entonces ahora el paciente está respirando 60% aire, 60% oxígeno. Y entonces, pero lo estoy manteniendo a una PaO2 de 100. Entonces hacemos otra revisión. 100 entre 0.6 y eso me da igual a 166. O sea, mi paciente ya se siguió deteriorando y ya me entra en moderado. Y lo que pasa es que ahora me doy cuenta que el paciente tiene mucha dificultad respiratoria, ¿sí? Está batallando mucho para respirar, veo que está usando músculos accesorios y ya soy incapaz de tener una presión arterial de oxígeno de 100, ahora la tengo en 90, pero para poder tenerlo en 90 le tengo que dar oxígeno al 100%, es decir, 1. ¿Cómo haces eso? Lo intubo, sello la vía aérea y de esa forma puedo poner oxígeno al 100%, es decir, que todo lo que respire sea oxígeno. Entonces le estoy poniendo oxígeno al 100%, el porcentaje de oxígeno que hay en el aire que está respirando este paciente es 100%, y con eso solamente logro una presión arterial de oxígeno de 90, que todavía no está tan mal, pero si yo le hago aquí 90 entre 1, pues yo sé que ustedes saben matemáticas y queda 90, o sea, ya está severo el paciente y entonces pues se me está complicando el paciente. Y ahora todavía, y seguramente ustedes están pensando, oye, pero ¿qué es esto del ARS? O sea, nada más son estas 4 cosas. No. Entonces ahora sí, ya que ustedes saben más o menos cómo se hace el diagnóstico, número 1, que la oxigenación esté fallando, ¿sí? Que el paciente esté perdiendo la capacidad de oxigenarse. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Que la presión arterial de oxígeno esté baja o que esté necesitando mucho más oxígeno suplementario para mantener una presión arterial de oxígeno normal, entre paréntesis. Que sea agudo, que en la radiografía veo que esté lleno de agua o de algo, el espacio aéreo o el intersticio. Y número 4, que el corazón sí sirva. Es decir, que el ventrículo izquierdo sea capaz de sacar la sangre y por lo tanto no se esté acumulando sangre ni en el ventrículo izquierdo ni en la aurícula izquierda. ¿Cómo identifico eso? Le meto un catéter y mido la presión en cuña de los capilares pulmonares que sea menos de 18. Si tiene las 4 cosas, muy probablemente es ARTS. Y ahora me vas a decir, ¿y qué puede causar el ARTS? ¿No? El ARTS es causado por cualquier cosa que dañe el pulmón, que dañe el complejo capilar alveolar. Ustedes saben que ubican la barrera alveolo-capilar, ¿verdad? Ubican que está el alveolo, explican que hay un capilar, ¿sí? El capilar tiene sangre, el alveolo tiene aire. Todo lo que pueda dañar o los capilares o los neumocitos o el intersticio, todo eso puede causar ARTS. Y ahora me vas a decir, ¿qué cosas pueden causar ARTS? Neumonía. Imagínate una neumonía, ya sea viral, ya sea bacteriana. Se está dañando los neumocitos, se está dañando los capilares, puede llegar a ARTS. Ahorita les voy a explicar otro. Aspiración de contenidos gástricos, se daña el neumocito, se dañan los capilares, se puede causar ARTS. Contusión pulmonar, es decir, un golpe directo al tórax, ¿sí? Normalmente nadie se da cuenta de eso, ¿no? Pero si se daña la barrera alveolo capilar, puede causar ARTS. Un paciente que casi se ahoga y luego los pacientes como en las películas, ¿no? Lo sacan del agua, escupe todo el agua y pum, como a su casa. Pues no,
Pues no. ¿Por qué? Porque el agua no inhalaste agua de garrafón, ¿eh? O sea, inhalaste agua llena de cloro o inhalaste agua de mar que tiene una concentración de minerales muy diferente y un pH muy diferente al agua, al fisiológico. Entonces, eso puede causar toda esa agua con minerales o con sal o con todo lo que pueda tener, va a causarle un daño a la barrera alveolo capilar. Los pacientes no se recuperan con las pruebas. Y por ejemplo, la clásica, ¿no? El vape, inhalar tóxicos. Todos esos de manera aguda pueden causar ARDS. Y vas a decir, y hay otras causas, ¿no? Estas son daño directo, ¿no? El pulmón fue el primero en dañarse. Pero ¿qué pasa si algo está pasando en el cuerpo? ¿Qué pasa si algo está pasando en el cuerpo y eso que está pasando en el cuerpo repercute en el pulmón y daña la barrera alveolo-capilar? Sepsis. Es decir, tengo un foco de bacterias o de algún microorganismo en alguna parte del cuerpo, migra por la sangre, llega al pulmón y daña directamente el pulmón. Es decir, la bacteria se llega al pulmón, llega a los capilares, daña el capilar, daña la barrera alveolo capilar. ¿Qué pasa si tengo trauma? ¿Sí? Cuando tengo muchas fracturas, ¿sí? Se puede soltar de los huesos largos grasa, se puede soltar de los huesos largos grasita de la médula ósea, y esa médula ósea puede viajar a la circulación, depositarse en el pulmón, y como es un cuerpo extraño, desencadena una respuesta inflamatoria y se daña la barrera alveolo-capilar. Esto es una fractura, o tórax inestable es el nombre. Tórax inestable es cuando tengo fracturas de muchas costillas y entonces el tórax ya no se mueve de la manera correcta, y entonces esas costillas que no se están moviendo de manera correcta porque están todas rotas, pueden dañar directamente el pulmón y pueden dañar la barrera alveolo-capilar. Trauma de la cabeza. ¿Qué tiene que ver el trauma? El trauma de la cabeza con el pulmón. Realmente hay cambios hemodinámicos durante el trauma este, craneoencefálico, traumatismo craneoencefálico, donde la perfusión aumenta más al cerebro, y eso puede hacer que la barrera alveolo-capilar se dañe por la disminución de la perfusión. Quemaduras, muy interesante. ¿Por qué quemaduras? Bueno, es un proceso inflamatorio sistémico, y entonces al desarrollarse un proceso inflamatorio sistémico, todo ese tejido está muerto, todo ese tejido está dañado, y entonces te está inflamando, están llegando todas las células inflamatorias a atacar a ese tejido. Todas esas citocinas, ¿sí? También van a llegar al pulmón, y entonces si la inflamación es tan grande, también se puede atacar al pulmón, y más si es una quemadura de las vías aéreas. Aunque también por las quemaduras pueden entrar las bacterias, y esas bacterias pueden desarrollar sepsis y llegar al pulmón y causar ARDS. Transfusiones múltiples: si yo sobrecargo al paciente de líquido, ¿sí? Si yo sobrecargo al paciente con las transfusiones, esta sobrecarga de volumen, y algunas veces los paquetes globulares tienen algunas citocinas o pueden tener leucocitos, esta sobrecarga de volumen sobrecarga los capilares y también pudiera dañar la barrera alveolo capilar. Sobredosis de drogas: algunas drogas están hasta cierto punto contaminadas o pueden llegar al pulmón y dañar directamente al pulmón. Y pancreatitis. La pancreatitis es la enfermedad inflamatoria por excelencia. Todas esas sustancias, enzimas que tiene el páncreas, cuando se inflama se liberan a la circulación, y esas enzimas cuando llegan al pulmón dañan la barrera alveolo-capilar. Entonces ahí están. Y la causa número uno de ARDS, siempre alguien les va a decir, es sepsis. Bacterias dando la vuelta, llegan al pulmón, y dices, pues van a causar neumonía. No, porque llegan a los capilares, y cuando se depositan ahí llegan las células inflamatorias y matan al pulmón, deshacen al pulmón. Y entonces se daña la barrera alveolo capilar. El daño a la barrera alveolo capilar es el evento desencadenante del ARDS. Ya vimos las causas de que se daña la barrera alveolo capilar. Y entonces vamos a ver que el ARDS tiene algunas fases: exudativa, proliferativa, y en algunos casos puede llegar a fibrosis, que ese es en algunos casos, no todos. Vamos a hablar, ¿sí? Entonces, de esta evolución de las.
Como se dan cuenta, hay algunas palabras claves que vienen ahí, pero ahorita se las voy a mencionar. Entonces, número uno, número uno, número uno, daño a los neumocitos tipo 1 y al endotelio, es decir, a la barrera alveolar capilar. Para que haya ARTS, tienen que estar dañadas estas dos cosas. Cualquier cosa que dañe estas dos cosas, ARTS. Y me va a dar un ARTS más severo si está dañando a todo el pulmón. Si solamente es un lóbulo, pues va a tener un medio ARTS. Y si tengo un cuarto, un lóbulo, pues un cuarto de ARTS. No existen esos diagnósticos, pero normalmente los ARTS son daños a todo el pulmón. Entonces, número uno, en la fase exudativa, el día cero es que haya daño en los neumocitos tipo 1 y al endotelio. ¿Qué va a pasar cuando haya daño en los neumocitos tipo 1 y al endotelio? Eso que está ahí. Estamos viendo en la parte izquierda unos capilares bien agustos, un intersticio bien padre, unos neumocitos aquí tipo 1 bien bonitos, tipo 2 ahí como que dando la vuelta, macrófagos alveolares listos para tragarse todos los que le caigan. La capa del surfactante, que no se nos olvide, ¿no? Una membrana basal intacta, un intersticio bien bonito. También un endotelio, células rojas dando la vuelta y membrana basal del endotelio. Todo muy bonito, todo sirve. Pero ¿qué pasa si se pierde esto? Si hay algo que llega y lo daña. Si hay algo que llega y lo daña, ¿sí? Si hay algo que llega y lo daña, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, número uno, el daño va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Y ustedes saben eso. Tenemos aquí el macrófago que ya detectó el daño, libera sus interleucinas, que todo el mundo sabe cuáles son. TNF, interleucina 6, aquí pone la interleucina 8. Ese macrófago por sí solo no hace mucho, porque el macrófago fagocita, ¿no? Pero ¿qué pasa si se trae a sus amigos? A los neutrófilos. Los neutrófilos liberan un chorro de cosas. Leucotrienos para traerse más neutrófilos, factor activador de plaquetas, sustancias oxidantes, proteínas. Y entonces ese daño que hubo aquí activó al macrófago y ese macrófago, ¿sí? Activa el neutrófilo y entonces el neutrófilo suelta sustancias para dañar, para causar daño y entonces ¿qué es lo que pasa? Se autoperpetúa el daño. Es decir, ahora estamos viendo aquí y les voy a explicar qué es lo que pasa. Vemos aquí que estas interleucinas que son liberadas por los neutrófilos y todas las sustancias que causan daño, pues ¿qué es lo que van a hacer? Romper completamente a estos neumocitos. Entonces vemos que aquí ya no hay neumocitos. Ya no hay neumocitos. Aquí ya no hay neumocitos. Y entonces, como ya no hay neumocitos, pues probablemente el intercambio gaseoso se va a dañar. Pero también, como ya no hay neumocitos, todas esas interleucinas pueden también llegar a la sangre y van a hacer que todas estas células inflamatorias migren, ¿sí? Y empiecen a dañar aún más la barrera alveolo-capilar. Todas esas sustancias que se están siguiendo liberando también dañan al endotelio, entonces se daña el endotelio y ¿qué es lo que pasa? Todo lo que está aquí adentro del endotelio se empieza a filtrar y empieza a extravasarse las proteínas. Se empieza a acumular proteínas aquí adentro, se empieza a acumular líquido y entonces finalmente lo que pasa es que se pierde la integridad de la barrera alveolo-capilar por todo este proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Se pierde la integridad de la barrera alveolo-capilar por este proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Se filtran proteínas, ¿sí? Se llena de agua el intersticio, se llenan de células inflamatorias, se llena de células inflamatorias el alveolo, ¿sí? Y vamos a borrar esto porque ya es demasiado, ¿sí? Se llena de células inflamatorias el endotelio, digo, el alveolo, y entonces esto causa infinidad de consecuencias. Vamos a verlas todas las que vienen aquí. Aquí vemos que se empiezan a dañar también las celulitas de acá. El surfactante se inactiva. ¿Por qué creen que se inactiva? Porque se llenó de agua. El asunto es esto, ¿sí? Están necróticas las células tipo 1, la membrana basal se destruye, se empieza a llenar de proteínas aquí de las que se acaban de filtrar, que son esas membranas yarinas, son membranas proteicas.
los neutrófilos están bien activados, todo esto está dañándose, aquí se llena de células inflamatorias, vemos un intersticio hematizado, no sirve el endotelio, entonces todo el complejo se daña. Nadie les va a preguntar todo esto, pero entiendan lo que pasa al principio. Y entonces, ¿qué les son las consecuencias fisiológicas de esto que acaba de pasar? Aquí puse las que se me hacen las más importantes. Número 1, alteración en la función del surfactante. Para mí la más importante es esa, pero hay muchas más importantes. ¿Por qué? Porque no sirve el surfactante, disminuye la complianza. Número 1, disminuye la complianza. ¿Sí? Ahora va a ser mucho más difícil que los alvéolos se expandan. Pero también estos alvéolos se vuelven ¿qué? Se vuelven propensos al colapso. Propensos al colapso. ¿Sí? Entonces disminuye la complianza, entonces el volumen corriente se puede haber afectado a menos que el paciente haga mucho más esfuerzo respiratorio y están mucho más propensos al colapso. Edema alveolar. Está lleno de agua el asunto ahí. Eso me aumenta la distancia para la difusión. Y si me aumenta la distancia para la difusión, imagínense ahora lo que va a batallar el oxígeno, ¿no? Si antes nada más era cruzar bien a gusto el alvéolo aquí, ahora tiene que llegar desde acá hasta acá, ¿sí? Y luego los eritrocitos están saliendo de ahí. Va a estar batalloso el asunto. Aumenta la distancia. Entonces, alteración. Aquí tenemos un mecanismo de hipoxemia. Alteración de la difusión, ¿verdad? Alteración de la difusión. Y luego, aparte de esto, súmale que estos vasos están dañándose, y si se están dañándose, ustedes ya saben que se activa ahí la coagulación y microtrombos, y se pueden llegar a tapar. Desequilibrio, ventilación, perfusión. Y acá le ponemos disminución, hipoventilación, porque está más difícil ventilar. ¿Y qué pasa si están tan propensas al colapso estas? Que se detengo atelectasia y entonces la sangre entra y sale y sin oxigenarse puedo tener hasta shunt o cortocircuito. Entonces esta enfermedad es el ejemplo clásico de todos los mecanismos de hipoxemia. Puede hipoventilar, ¿por qué? Porque disminuye la complianza. Puede haber cortocircuitos porque si hay colapso alveolar, que no sirve el surfactante, si hay colapso alveolar, la sangre va a pasar de derecha a izquierda sin oxigenarse. Hay alteración de la difusión porque está engrosada la barrera alveolo capilar, está lleno de agua, está lleno de proteínas, bla, bla, bla. Y hay desequilibrio de ventilación-perfusión, sí puede llegar a haber microtrombos. No todo pasa al mismo tiempo, pero si te das cuenta, estos pacientes pueden tener todos los mecanismos de hipoxemia. Y entonces esto pasa en la fase aguda. Imagínate lo difícil que es el intercambio gaseoso. Imagínate lo difícil que es el intercambio gaseoso. Y esto se llevó a cabo secundario a un insulto pulmonar o sistémico que dañó el pulmón. Y eso es en los primeros 7 días. ¿Sí? Tenemos aquí unas imágenes. Les dije que iba a ponerles una radiografía. Está lleno de líquido. Está lleno de líquido. El espacio aéreo está lleno de líquido. ¿Sí? Podemos ver aquí un bronquio. Sí, podemos ver un bronquio. A lo mejor es la continuación de este bronquio. Acá hay otro bronquio, parece. Acá hay, pero todo, acá hay más espacio, aquí más aire, ¿no? Que a lo mejor podría estar conectado para acá. Pero todo esto de acá está lleno de líquido. ¿Sí? Está lleno de líquido. Imagínate lo difícil que es el intercambio gaseoso. Todos los mecanismos de hipoxemia. ¿Sí? Les pongo aquí una tomografía computada, ¿no? Vemos aquí lleno de líquido, lleno de líquido, lleno de líquido, lleno de líquido. El espacio aéreo aquí es lo único que queda, el espacio aéreo, los bronquios, bronquios principales que se van a unir en la carina con el tráquea, ¿no? Entonces, imagínate lo difícil que es el intercambio gaseoso. Pregunta rápida, hablando de intercambio gaseoso. ¿Qué creen que le pase al CO2? Hay dos respuestas. La primera respuesta es, profe, pues no se va a alterar porque el CO2 difunde 20 veces más rápido. El CO2 no se va a afectar porque difunde 20 veces más rápido, entonces va a ser mucho más fácil que difunda de la sangre al alveolo. Yo te diría, ok, pero también te podría decir, ¿qué pasaría si el paciente está hipoventilando?
si el paciente no puede ventilar. ¿Por qué? Porque hay disminución de la complianza, porque no sirve el surfactante. Ok, entonces ahí sí, y ahí sí ya valió, esos sí están más dañados. ¿Sí? Entonces puede tener hipoventilación, entonces pudiera tener elevación del CO2. Pero va a depender mucho del escenario. ¿Y entonces qué va a pasar después? ¿Sí? Ya vimos todo esto, ya vimos que se llenó de líquido, la membrana hialina, que es esa cubierta proteica que vimos ahí rosita, el edema. Pues después hay de dos sopas. Proliferativa. Cuando alguien te dice que una enfermedad es proliferativa es porque hay muchas células. Es un nombre muy elegante para decir que hay muchas células. Entonces, ahí van a escuchar enfermedades del riñón que tienen el apellido proliferativa y tú dices, ¿es un tumor? No, es que hay muchas células. Nada más. Nada más hay muchas. Y no te dicen ni qué tipo de células, solamente que hay muchas células. Entonces, va a depender. Entonces, aquí, sí, vamos a ir avanzando. Y aquí llegamos a la etapa crítica. En este punto llegamos a una etapa muy crítica. Llegamos a la etapa crítica en la que sigue el agresor, es decir, sigue lo que me está haciendo daño. Si sí sigue lo que me está haciendo daño, la inflamación va a pasar a una inflamación crónica y va a empezar a aparecer linfocitos que van a hacer más daño. Si sí sigue la inflamación va a parecer a ser crónica y va a haber linfocitos que me van a hacer más daño y va a haber inflamación intersticial y va a estar más inflamado todavía. Imagínate al paciente, va a estar peor. Ahora, no sigue el agresor, lo que va a proliferar entonces van a ser los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, como ustedes saben, son las células que van a repoblar un alveolo y después se van a diferenciar en neumocitos tipo 1. Entonces, ahí llegamos al punto crítico. Sigue el agresor. Si sigue el agresor, linfocitos, más inflamación, es proliferativa, hay más células. No sigue el agresor, ya no me deshice la bacteria, me eché al COVID, ya no tiene pancreatitis. Bueno, ahora lo que va a pasar es que van a proliferar, pero van a proliferar neumocitos tipo 2 que van a repoblar al alveolo y van a ayudar a que hasta cierto punto se arregle el problema, ¿no? Entonces, todo depende. Y entonces, la tercera fase a la que vamos a pasar, que es la fase fibrótica, no ocurre en todos los pacientes. La fase fibrótica que ahorita les voy a explicar solamente ocurre en los que sigue la inflamación. La fase fibrótica únicamente ocurre en los que sigue la inflamación. Entonces, como sigue la inflamación, hay destrucción del parénquima pulmonar, de las barreras alveolo-capilares de manera sistémica o tal vez localizada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa destrucción se tiene que reemplazar con algo. No se puede quedar vacío el pulmón, no se puede quedar así nada más nada. Se reemplaza con colágeno, con cicatrices. Y la cicatrización pulmonar se llama fibrosis pulmonar. Es decir, en vez de alvéolos, tengo cicatrices llenas de colágeno. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo un pulmón que no sirve a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo un pulmón que no sirve, tengo alvéolos que ya no existen, tengo capilares que están tapados, tengo una arteria pulmonar que le va a mandar sangre al pulmón, pero muchas partes del pulmón ya ni existen, entonces es como si estuvieran tapados todos esos capilares y al mismo tiempo, ¿sí? Como hay tanto colágeno, donde hay alvéolos está engrosada la barrera alveolo capilar y entonces hay hipoxia alveolar crónica. Todo eso, lo que acabo de decir, me va a llevar a hipertensión. Y ya sabes qué va a pasar. Riesgo de neumotórax. Está tan dañado el pulmón que hay muchas zonas que pudieran ser fácil de que se revienten hacia la pleura y entonces se conecta el pulmón o el espacio aéreo con la pleura y la pleura se llena de aire. Eso se llama neumotórax. Está fibrótico el pulmón, disminuye la compliancia, es mucho más difícil ventilar. Y hay zonas, ¿sí?, donde hay aire,
pero no participa en el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque ya no hay alveolos, ya no hay alveolos. Aumenta el espacio muerto, ya no hay alveolos. Tacha, ya valieron. ¿Sí? Paciente que llegó a fibrosis pulmonar es un pulmón que ya no sirve. Entonces, tarde o temprano va a terminar en hipertensión pulmonar. Riesgo de neumotórax, disminución de la complianza que va a llevar a una hipoventilación y aumento del espacio muerto. La mayoría de estos pacientes necesitan oxígeno suplementario de por vida. Y entonces vemos la progresión de una enfermedad que ya les mencioné. Una enfermedad que se presenta con hipoxemia porque tiene todos los mecanismos de hipoxemia. Ya vieron cómo se hace el diagnóstico de esa hipoxemia, que leve, moderada y severa con la PAFI. Aguda, que tiene los infiltrados que ya sabemos de dónde salieron y que tiene que servir el corazón. ¿Cómo sé que sirve el corazón? Cuando no está aumentada la presión de la aurícula izquierda. Ya vimos cómo se mide. Si la presión de la aurícula izquierda está aumentada es porque no sirve el corazón. Aquí sí tiene que servir el corazón. ¿Sí? Ya vamos a ver después por qué. Muchas gracias por su atención. Sean muy felices.